Bienvenidos a una nueva entrega de Sí Masterchef, semana 11, programas 21 y 22 y ya solo quedan 2 semanitas más para conocer quién es el flamante ganador o ganadora de esta edición. En estos dos últimos programas no es que hayan pasado muchas cosas, pero sí que hemos tenido por ahí supuestos tongos, despedidas que han dado más pena que otras y bueno, gente que está más arriba y más abajo en esto que ya está la semifinal aquí a la vuelta de la esquina. Pero lo comentamos todo en un nuevo Sí Masterchef. Bueno, antes de todo, como podéis ver, hoy estoy yo aquí solo. No es que vaya Sergio a aparecer aquí debajo en plan sorpresa, ni mucho menos. Le llevo aquí en muñequito, ahí en el corazón. Pero bueno, la razón es que hoy Sergio no puede estar y pues no queríamos dejar de comentar este último programa de Masterchef en el que hemos tenido vamos a decir ya, expulsión de Luca, uno de los momentos más deseados y esperados de toda la edición. Nos ha costado echarlo, ha costado muchísimo, nos ha costado, digo, como si yo hubiese sido ahí parte del jurado que hubiese estado haciendo la valoración, pero bueno, por fin se ha marchado, ya parece que va a haber un nivel decente en las cocinas, así que bueno, vamos a comentar punto por punto todo lo que ha pasado en estos días y sobre todo, como no podía ser de otro modo, haciendo mucho énfasis en Luca, quien como ya se podía atisbar que esto era crónica de una muerte anunciada. En el primer punto vamos a hablar de lo que ha sido lo más comentado, lo más viral de esta última semana de Masterchef, que es ese supuesto tongo que ha favorecido a Luca, ese apionabo desaparecido que luego sí que estaba, pero que no, pero que sí. Entonces, vamos a ver, todo esto, la clave es el último robo que fue el de Eneko, que fue el decisivo. Entonces, Eneko, tengo aquí yo el listado con las cosas que Eneko estuvo robando. Entonces, Eneko le quitó las 3 cosas que tenía a Jota en su cesta, es decir, Jota se quedó sin nada y entonces, como no pudo cocinar, le dieron el delantal negro, ¿vale? Luego a Luca le quitó 2 cosas, que le quitó las setas y los piñones. Y ya después pasó a Lluís, que le fue a quitar la guindilla, a Alex, que le quitó la guindilla, a Jorge, que le quitó la guindilla, y a Ana, que le quitó el vinagre. ¿Qué ocurre? Que aquí entre medias, Eneko volvió a decir, ay, le voy a quitar otra cosa a Luca, porque me agobia mucho la casa, tal, no sé qué. Bueno, ¿qué pasa? Que en ese momento dice, voy a quitarle una cosa a Luca, lo coge de la cesta, o sea, como que va a la cesta y se corta. Y entonces ya pasa como que tiene otra cosa en la mano, pero que no lo va a coger y que le va a quitar otra cosa al siguiente. Entonces, aquí se siembra la duda de qué es, para empezar, qué es lo que le ha quitado a Luca. Porque claro, sabemos que le había quitado las setas y los piñones, pero no se ha visto cuál es el tercer ingrediente que le ha quitado. Porque además sí que han ido mencionando todos, menos ese que lo cortaron y se callaron. Por lo que surgió en redes, parece ser que le había quitado el apionabo, porque en un momento se ve que Eneko tiene en la mano un apionabo, pero como que lo mete en la cesta y luego lo cambia por unas guindillas. Entonces, claro, queda como muy en la duda de si realmente ese apionabo era el de Luca o era el de otro concursante que se arrepintió y lo cambió por las guindillas. Todo eso queda así como muy difuso. Entonces, ¿qué pasa además? ¿Qué es lo que más ha dado la vuelta a esto? Que cuando están ya en cocinas y se ve desde arriba qué es lo que tiene la cesta de cada uno, en la cesta de Luca no se ve ni el apionabo ni el vinagre. Entonces, sí que luego en otro momento el vinagre se ve puesto sobre la mesa, porque parece ser que Luca lo ha sacado antes de la cesta, pero luego también hay un momentillo en el que se ve el apionabo también ahí cerca del vinagre. Entonces, claro, la gente se empezó a quejar como que sí que le habían quitado el apionabo, pero que no. Vamos a hacer como una especie de recuento de qué es lo que tenía Luca en su cesta en un momento y en otro, para poder dilucidar qué ha podido pasar aquí. Cuando llega Eneko y le quita las setas y los piñones, en la cesta de Luca sí que se ve el perejil, se ven 2 botecitos de cristal, se ve otro bote más grande así redondo, el apionabo y el vinagre. Cuando pasamos a las cocinas, sin saber cuál ha sido ese tercer ingrediente que ha quitado Eneko a Luca, en las cocinas no se ve ni el vinagre, ni el apionabo, ni el bote redondo. Entonces, ¿qué pasa? Realmente se podría pensar que lo que Eneko ha quitado en ese tercer ingrediente que ha quitado Eneko y que el programa cortó
y no permitió que supiésemos era ese bote redondo, porque no se ve luego en la cesta. En cambio sí que se ve como el vinagre y el apionabo. Fuera de la cesta, pero se ve. ¿Qué pasa aquí? Que claro, es como muy sospechoso también que el programa decidiese cortar justo el momento en el que Neko dice: ay, a Luca le quito esto porque me da mucha guerra, tal, se corta y no se sabe cuál es ese ingrediente. Teorías que pueden surgir, igual iba a quitarle el apionabo y luego el programa le dijo: no le quites esto porque si no se queda sin nada que cocinar, quítale otra cosa, entonces le quitó lo redondo. Sea como sea, parece ser que sí que al faltar ese ingrediente puede ser que todo hubiese estado en orden y no hubiese habido un tongo, pero esto no deja de llevar otra vez al oscurantismo que en ocasiones tiene MasterChef y que nos impide realmente, en este caso por edición, saber qué es lo que estaba pasando concretamente. Además, no es que el resto de concursantes ayudasen mucho, porque por redes sociales, bueno, aparte que no se hizo ninguna mención explícita a esto, pero sí que J ironizó sobre el tema y Eneko como que se cayó y tal, o sea, hizo como puso unos emojis y como callándose y tal, como dejando a cada uno imaginarse. Entonces, bueno, no sé si en algún momento llegaremos a saber bien qué es lo que ha pasado, pero en principio lo del tongo podría llegar a caerse. El segundo punto también va dedicado a Luca y es por la capitanía que tuvo en el segundo programa. Eduardo Navarrete, que fue el invitado, fue el elegido fue el que tuvo el poder de decidir quiénes iban a ser los capitanes. Entonces eligió en un equipo a Lluís y en otro a Luca. Ya hemos visto a Luca en otras capitanías que realmente lo ha hecho mucho mejor de lo que hizo en este programa número 22, pero bueno, en esta teníamos a Luca sin realmente saber cómo eran los cocinados, sin ayudar a su equipo a dilucidar qué estaba pasando y qué no. Luego también llegó un momento en el que la capitanía realmente la asumió Alex y todos le preguntaban a Alex que cómo se hacía el ceviche, que si la leche de tigre de esta manera, que si tal, que si no sé qué. Entonces al final Luca estaba por ahí en un lado, incluso Luca hay un momento en el que se queja porque la teja no va a salir porque no da tiempo y él dice que no, que la teja quiere que se haga y que no le hacen ni caso y que a él le gustaría que saliera. Y la gente pasa absolutamente de él. Entonces, bueno, aquí tuvo una capitanía flojísima en la que ya iba aquí... O sea, ya llega un punto en el que los concursantes están tan arriba y Luca realmente tiene un nivel tan bajo que es que la comparación es terriblemente clara y se ve perfectamente quién está preparado y capacitado para continuar el programa y quién no, o a quién lo están manteniendo más de lo debido únicamente porque da juego. En el tercer punto vamos a seguir con Luca, pero ya para hablar de su expulsión. Antes de eso hay que mencionar que el primer expulsado de la semana fue Jorge Juan, que bueno, pues también iba un poco regulero durante las últimas semanas y bueno, pues no consiguió superar el reto, entonces se marchó. Y ya vamos con Luca, porque la expulsión también tuvo bastante miga. Durante este último cocinado tuvieron que replicar los platos de unos chefs jóvenes que habían acudido con sus creaciones y bueno, pues a Luca realmente le tocó uno que no era como tan complicado, incluso Pilu se lo dio porque Pilu fue la mejor de la prueba de equipos, le dio ese plato hasta por hacerle un favor porque no era del todo complicado. ¿Qué pasa aquí? Que aunque tenía la receta, Luca se bloqueó absolutamente, no consiguió salir de lo que estaba pasando, no sabía cómo coger esa sepia, no sabía incluso qué era el tomillo, que esto ya me parece como un nivel muy fuerte, y estaba perdidísimo total, o sea, llegó un punto hasta que se derrumbó, estaba llorando, fueron Pepe y el invitado, que era un crítico gastronómico, como ayudarlo, incluso lo ayudaron de más, porque le estuvieron diciendo cómo tenía que trabajar con la sepia, qué tenía que hacer. En otro momento que fueron, también Pepe le estuvo ayudando en plan, no, pero esto ponlo así, de este modo, aquí el fondo le metes esto y le haces tal cosa. Entonces ya de por sí recibió una ayuda que no se merecía, pero bueno, todo parecía ya que esto iba a ir a ningún lugar cuando justo al final de la prueba Luca, en lugar de cocinar esa tinta para echarla en el plato, la pone en crudo, o sea, algo que ya lo convierte totalmente incomestible. Lo lleva a los jueces, bueno, hace mucho la coña con eso, ni siquiera prueban el plato, porque no se puede comer al tener la tinta así. Entonces, bueno, pues le dicen que es un plato que no se puede comer y ya todo apunta
a que ya Luca se va a ir para su casa. Entonces tú ya estás en el sofá de tu casa a la 1 de la mañana, feliz de la vida porque dices, Luca por fin se va después de 11 semanas en la que no te podías creer que este siguiese para adelante y para adelante y sin ir a prácticamente ninguna prueba de eliminación. Bueno, todo parece que muy bien hasta que llega Ana, y Ana, cuyo plato al menos sí que se podía probar, yo ya no digo cómo estuviese, pero al menos sí que se lo pudieron meter en la boca, le sueltan. Es que el plato de Luca no se podía comer, pero es que el tuyo tampoco. Vamos a... O sea, quiero decir, ¿en qué punto comparas los dos platos cuando uno no lo habéis podido siquiera catar? Porque era totalmente imposible de catar. O sea, es que, o sea, el nivel ya de decir, voy a hacer todo lo posible por ayudar a Luca y porque Luca esté lo máximo posible aquí. O sea, y esto ya era, o sea, como que vergüenza cero, vergüenza cero. Total, que al final sí que, ya con la tensión en el cuerpo, porque igual hasta echaban a Ana, ya dicen el nombre de expulsado, es Luca. Entonces, bueno, pues ya por fin lo tenemos fuera. Podemos decir ya que en el programa número 12 de MasterChef va a empezar ya por fin la competición totalmente en serio, con 6 concursantes que quedan en lugar de 26, pero bueno, ha estado ahí guerreando Luca hasta el final. Es verdad que ha dado muchísimo juego, o sea, ha sido muy protagonista de tramas y ha dinamitado mucho todo. Entonces, bueno, pues ha ayudado a que el programa siguiese adelante, pero claro, es que ya llega esto a un nivel... Al principio hasta podía colar de que Luca lo hiciese mejor que otros, pero ya el trato de favor se notaba demasiado y era excesivamente cantoso. Y ya cambiando de tercio, ya habiendo hablado todo de Luca, en este cuarto punto vamos a hablar de Alex, porque en las últimas semanas ha sufrido un bajón bastante considerable, que incluso hasta él mismo en redes sociales se ha quejado un poco en plan de cómo puede ser que yo al principio de la semana, o sea, al principio del programa fuese el de los mejores, el que mejores valoraciones conseguía, y en cambio ahora no consiga una. O sea, sí que hemos visto, ¿no?, como que unos han crecido mucho, como pueden ser Eneko y Pilu, que siempre se hayan mantenido más ahí como sin más, y Alex, que era el mejor y el flamante ganador desde un principio, últimamente las pruebas son un completo desastre y se salva también un poco por los pelos. Al menos en la última prueba de eliminación, la del martes, ha conseguido hacerlo bien, le felicitaron, le dijeron que lo que había hecho tenía prácticamente el mismo sabor y era como imperceptible la diferencia respecto al plato original. Entonces, bueno, se ha podido ir un poquito con la tranquilidad y bueno, esperemos poder ver al Alex que nos gusta y al Alex que al menos se merece ese puesto a la final. Y para terminar, la siguiente semana se va a conocer a los semifinalistas. Todavía en el primer programa quedarán 6, entonces se decidirá quiénes pasan a la semifinal, que será el programa del martes. Pero bueno, de los 6 candidatos que nos quedan, sin contar a Luca, que ya, como pudisteis ver en otros MasterChef, ya directamente lo pensábamos que iba a estar en la final solamente por dar juego, pues ya esto se nos ha desajustado un poco. Pero bueno, sí que es cierto que de los que quedan, yo veo en una final clarísima a Pilu y Eneko, que prácticamente los veo como los duelistas, tal y como está siendo su último recorrido, a Alex y veo el cuarto puesto, está un poco ahí, porque Juice es verdad que está haciéndolo bastante bien, no tiene tantas valoraciones negativas como a lo mejor tiene Ana, entonces veo ahí que cualquier cosilla, como que el mínimo detalle puede hacer que ese cuarto puesto cambie. Entonces, sí que es cierto que en la semifinal, yo creo que en la semifinal se cae Jota. O sea, por mucho que Jota mola mucho como concursante, da mucho juego y tal, pero sí que veo que Jota se cae, se queda sexto y tenemos una semifinal con Ana y Juice postulándose por ese cuarto puesto que queda ahí un poco todavía en duda. Y bueno, ya con esto terminamos, ya hemos hablado todo lo que había que hablar de Luca. Es verdad que tampoco el resto del programa ha pasado muchas cosas, él ha sido el gran protagonista. Esto también nos deja un poco ahí en duda, ¿no?, qué va a pasar en la semifinal, bueno, en la siguiente semana, porque los contenidos así un poco en esta han sido un poquito más bajitos. Pero bueno, tenemos ya una penúltima semana sin Luca, lo cual es muy de agradecer, todos muy contentos. Y, una cosita más, la semana siguiente no va a haber vídeo, yo desde aquí lo digo, porque no se puede, está la cosa ahí como muy ajustada. Pero bueno, para la final, sí que estaremos, espero que en vídeo con el ganador o ganadora, ojalá ganadora, porque yo Team Pilu. Y bueno,
pues ya iremos viendo un poco como qué pasa. Así que nada, contadnos qué os ha parecido la expulsión de Lucas, si ha durado demasiado, si Alex igual está yendo como las valoraciones de Alex si son justas o no lo están. Y nada, pues yo creo que con esto nos despedimos en 3, 2, 1, manos arriba.